Bienvenidos, bienvenidas a este estudio bíblico existencial donde compartimos el misterio del don de Dios a través de su palabra, estudiando junto a ustedes este Evangelio de San Lucas. Iniciamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que nuestros corazones estén abiertos para comprender, que estén abiertos para regocijarnos en esa maravilla de tu palabra y poder así vivir tus mismos sentimientos, pensamientos y acciones como auténticos discípulos misioneros tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Estábamos mirando el capítulo 10 del Evangelio de San Lucas y vamos a retomar desde el versículo 21. En aquel momento se llenó de gozo Jesús en el Espíritu Santo. En Lucas, al igual que en los otros evangelios, encontramos a Jesús con una alegría particular, con un gozo particular que se marca en todo el Evangelio, mostrando que dicha alegría no viene de nada externo, de lo que haya conseguido, de lo que haya logrado, de lo que le hayan regalado, no. El gozo, dice, viene del Espíritu Santo. Un gozo en el espíritu del amor de Dios. Y esto es fundamental para la vida cristiana hoy, porque muchas veces creemos que el gozo, la alegría, solo se puede vivir con elementos externos a nosotros, logros alcanzados, bienes, personas. Sin embargo, el auténtico gozo viene precisamente de descubrir que el Espíritu Santo me conduce y que soy uno en ese Espíritu. De ahí porque dijo, yo te bendigo, yo digo bien, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios e inteligentes y se las has revelado a los pequeños. En el tiempo de Jesús, los sabios e inteligentes, entendidos, eran las personas que tenían mucho estudio, pero que en el mundo griego, por ejemplo, eran los filósofos. En el mundo hebreo, algunos rabinos, fariseos y maestros de la ley. Por lo tanto, dice Jesús, es que este gozo, esta vida verdadera, ha sido oculta a los sabios y entendidos. Aquellos que logran ver, dice, desde sí mismo y desde sí mismo buscar su propia felicidad en sus propios caminos. La sabiduría que lleva a un buen negocio, la sabiduría que lleva a un buen trabajo, que lleva a ser un buen organizador, etc. Dice, esta sabiduría verdadera está oculta a ellos. No porque Dios se la oculte. No es así, ya veremos por qué no es así. Dice el texto, y se la ha revelado a los pequeños. A los pequeños significa no el que no estudia, no el que no se prepara, sino aquel que es capaz de mirarse a sí mismo y entenderse uno igual que los demás. Uno semejante a los otros, ni más ni menos. No se engrandece, no se cree mejor, es el pequeño. El pequeño que le cree a Dios,
antes que a todo, antes que cualquier cosa. Y por eso dice, a ellos se les ha revelado esto. Sí, pues, Padre, pues tal ha sido tu voluntad. La voluntad de Dios es una voluntad amorosa, es una voluntad de humildad. El amor es siempre humilde. Y por eso solo el humilde puede resonar con esa voluntad de amor. Solo el humilde puede resonar en su corazón con el corazón de Dios. Mi Padre me lo ha entregado todo y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. Entonces aquí entramos en un conocer que es distinto. Nadie conoce al Padre sino al Hijo y nadie conoce al Hijo sino al Padre. ¿Por qué Jesús dice eso? Porque el Hijo, que es Él, y nosotros en Él, porque hay un solo Hijo de Dios, Jesús y nosotros, cabeza y cuerpo, el Cristo total. Conocer al Hijo solo lo puede llevar a cabo el Padre. Si tú o yo nos abrimos al Padre por la apertura al Espíritu Santo, Él nos revelará a Jesús. Porque igual que hoy, descubrir a Jesús no es una tarea meramente visual o sentimental. En tiempo de Jesús fue muy difícil reconocer en Él al Mesías, al Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que esperaba la gente del Mesías no lo vivía Jesús. El Mesías tenía que ser, por un lado, un hombre, sí, de ascesis, un hombre de ejercicio espiritual, pero también un hombre guerrero, un luchador tenaz e invencible, cuya figura remota es David, el rey. Mientras que Jesús lo ven como un hombre de paz, sin violencia. Pero además, a diferencia, por ejemplo, de Juan Bautista, Jesús va a las fiestas, anda con la gente común, come y bebe, lo llaman comilón y borracho, dice el mismo Lucas, es amigo de malas mujeres, de pecadores. En la mentalidad de la época, no ven en Jesús al Mesías. Por eso dice él que es el Padre quien lo revela, porque es el Padre que en su palabra se ha revelado como amor, como santidad, como compasión, como ternura, que se ve en Jesús. Ese Jesús que hablaba con todo mundo, que comía con todo mundo, que se relacionaba con la gente, que pues tomaba vino, comía mucho, etcétera. En sus actos diarios, en su vida diaria, mostraba el amor, la ternura y la santidad de Dios. ¿De quién podía verlo? No el erudito que había estudiado la Torá y que buscaba, según la interpretación común, a un hombre como David, sino el humilde, el sencillo, que descubre que Dios es sencillo, que el Padre es sencillo y que todo el poder del Padre es poder de amor. Y por lo tanto, viendo el poder del amor de Jesús, ve al Padre. Pero no solo eso es ayer, también hoy. Porque hoy ver a Jesús donde realmente está, equivale lo mismo, requiere esa pequeñez. Descubrir a Jesús en un pedazo de pan y un poco de vino, o descubrir a Jesús realmente en una palabra proclamada, o descubrir realmente a Jesús en un hermano o una hermana, requiere pequeñez. Si yo creo que yo sé ya, yo no voy a ver nunca a Jesús en un hermano, jamás. Y tal vez me acerca, bueno, en Santa Teresa de
de Calcuta, una cuestión por allá rara. Pero ver a Jesús en un borracho, en un esquizofrénico, en un ladrón, eso solo se puede hacer si soy pequeño. Por eso dichoso los pequeños. Y va a decir además, ¿quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar? Entonces hay como un círculo virtuoso. El Padre revela al Hijo, pero a la vez el Hijo revela al Padre. Imagínense que cuando Jesús dice, quien me ve a mí, ve al Padre. No está hablando de su barba y de sus ojos, no está hablando de eso. No está hablando de su cuerpo físico. Está hablando de quien lo ve actuar, quien lo ve vivir con los demás. Incluso hoy uno dice, bueno, es que ver a una persona muy devota, de las manos así, de asá, tal vez ahí, bueno, ahí se ve que es religiosa. Pero de pronto un sacerdote o un diácono o un obispo que salga con una pelota a jugar basquetbol, fútbol, y cuando está sudado se toma una cerveza y no sé qué. ¡Qué escándalo! O que lo ve uno comiendo en un restaurante con una muchacha. ¡Qué escándalo! Pues eso pasaba en aquel entonces también. Y más porque aquel entonces, en el mundo aquel, no se escandalizaba, no era por lo sexual. No, el problema no era sexual en Israel, allá no había problema con eso. El problema era con la impureza. Ese es el problema grande. Relacionarte con una mujer en la calle que no era tu esposa, estar cerquita, eso no se hacía. Porque él no sabía si la mujer tenía la menstruación y era impura. Y se hacía impuro con ella. Igual si comías con un amigo, pero que no era de la sinagoga, del común, del templo, también puede ser impuro. Entonces se cuidaba mucho eso. Eso no. Libre. Ve. Que está entre ellos, que se ha quedado, que él no lo ven con los ojos físicos, pero que se ha quedado en la comunidad, en los hermanos, en la hermana, en las palabras que escuchan, en la celebración que hacen. Aquí está Jesús, realmente. ¿Y por qué está? Si no lo ves con los ojos, porque lo dijo. Él dijo, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Él dijo, cada vez que hagan esto, en memorial mío, lo harán hasta que vuelva. Estoy ahí. ¿Ve? Y yo les hablaré y estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, en su palabra. Entonces, ¿por qué nosotros lo reconoció de la misma forma que nosotros? Al partir el pan, cuando iba de caminos con ellos, el desconocido de Maús, y cuando oían la palabra que hace arder el corazón. Lo mismo de ayer es hoy. Por eso hoy también, dichos son los pequeños, el que le cree a Jesús. Le cree a Jesús. Y entonces Jesús le va a revelar al Padre, pero el Padre le ha revelado a Jesús. Dice entonces, volviéndose a los discípulos les dijo aparte, dichosos los ojos que ven lo que ven, porque les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven
pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Después de decirle a los discípulos y a la gente que la dicha está en hacerse pequeño, en hacerse humilde, en creerle a Él, a Jesús, entonces va a decir que también se es dichoso, o ellos eran dichosos porque podían ver lo que vieron. ¿Qué vieron ellos? Este texto fue escrito 75-85 después de Cristo, después de la muerte. O sea, en el 85 después de Cristo, es decir, unos 40 años, y casi 40 años después de la muerte de Jesús. Entonces, cuando habla, dichosos ustedes que pueden ver lo que han visto, ¿de qué está hablando? ¿Qué es lo que nosotros podemos ver también hoy como ellos vieron? Su presencia real en la palabra, en la comunidad y en la Eucaristía. Porque los profetas quisieron ver así y no lo pudieron hacer. Ver la presencia del Mesías vivo y no pudieron. Por lo tanto, esta comunidad de hoy es dichosa más que los profetas. Hay gente que dice, yo quisiera vivir en tiempo de los profetas. No, no, no. La dicha es vivir hoy la fe, hoy. Es más, dice entonces, versículo 25, se levantó un jurista por ahí podrá decir en unos textos, un maestro de la ley, otro podrá decir un escriba, los textos dependen. ¿Quién era un escriba? Un jurista. Era un estudioso de la Torá, de la Tanakh también, pero sobre todo de la Torá, esa parte primera, y que conociendo la Torá al dedillo, servía como juez en los enfrentamientos del pueblo, en las situaciones del pueblo. Es decir, como los abogados hoy. Pero como era una situación teocrática, entonces se hacía justicia desde la palabra de Dios y desde Dios, no de un mero derecho, sino que la ley se veía desde la revelación de la Torá. Entonces era un hombre muy sabio, siempre tenía que ser alguien bien educado. ¿Qué le dijo a Jesús? Le dice, maestro, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? Entonces hay que entender qué pensaba un jurista de aquella época sobre la vida eterna. De primero hay que localizarse en que este jurista no es saduceo, es fariseo. ¿Cómo lo sabemos? Porque cree en que, siguiendo el pasaje de los huesos secos, ¿se recuerdan? Entonces, al final, la resurrección, ¿qué era? Dios llamaba a los muertos, sacaban los huesos, por eso cuidaban tanto los huesos, los cubría de nervios, de carne, de sangre y les daba vida. Entonces, todos esos muertos iban a vivir en este. Para tener en herencia la vida eterna. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Le respondió con una pregunta.
¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo entonces: bien has respondido, haz eso y vivirás. ¿De qué está hablando? Está hablando, miren el contexto. Quiere pues saber qué hay que hacer para obtener la vida eterna. Jesús dice: ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice Moisés? ¿Qué es lo fundamental? Entonces es el maestro de la ley, el jurista, que dice, respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Que no pudo haber dicho eso tampoco, porque no, esa palabra alma no es parte del acervo hebreo. Algunos textos traducen por toda tu vida, con todo tu ser y con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo: bien has respondido, haz eso y vivirás. Jesús está ubicando la vida eterna aquí, en la experiencia de amar. Quien ama a Dios y ama a los demás, vivirá. Entendiendo vivir no desde el mundo griego, sino desde el mundo hebreo. En el mundo hebreo, vivir es el espíritu encarnado, lleno de la fuerza de la ruaj de Dios, de su espíritu, que es amor. Por lo cual, solo amando se vive. Aquí y ahora, una persona solo cuando ama, vive. Si no ama, está muerta. En esto conocemos que hemos pasado de la muerte a la vida, en que amamos a los hermanos. ¿Eh? Quien odia a su hermano es un homicida. ¿Eh? Homicida. Entonces aquí el detalle es entender que la vida eterna, que la salvación de la que habla Jesús, como decía Benedicto XVI, tanto en Spe Salvi, pero sobre todo en Jesús de Nazaret, parte 2, no se refiere a algo después de la muerte, sino aquí. Después de la muerte, todo es conquista de Dios. Lo que hay después de la muerte, nadie se lo puede ganar. Nadie. Nadie, por muy bueno que sea. Ni siquiera María, ¿eh? Jesús lo ganó para todos. Y ahí eso es amor total de Dios. Por lo tanto, hay que entender que el mensaje de Jesús es para aplicarlo aquí, porque es aquí donde Dios quiere que vivamos vida eterna, salvación, que significa vida abundante, vida en plenitud. Y esa vida en plenitud y abundante solo se experimenta en el amor. Y esto no es teoría, esto es ciencia también. Si usted agarra una familia, dos familias, y a una la pone que vivan como quiera, trátense como quiera, y otra familia que empiezan a tratarse con amor, entre los esposos, padres e hijos, hijos y padres. En un término de un año, ¿cuál familia estará viviendo en plenitud? ¿La que hace lo que da la gana y se trata como le da la gana, o la que aprendió a vivir en el amor? Es evidente, esto es ciencia, esto no es teoría, ¿eh? Entonces, lo que Jesús quiere es que en este mundo tengamos vida eterna. Léanse Spe Salvi, que la vez pasada les dije, en el numeral 10, cuando dice Benedicto XVI de feliz memoria, ¿y qué es la vida eterna? Y se va desde el 10, 11, 12 hasta el inicio del 13, cuando responde.
La vida eterna es como el instante no temporal en el que la totalidad me abraza y yo abrazo la totalidad. Es como el instante no temporal en el que nos sumergimos en el océano infinito del amor de Dios. La vida eterna es darme cuenta y creerle a Dios que me ama. Cuando yo le crea a Dios que me ama infinitamente, totalmente, estaré experimentando vida eterna, sumergido en el amor. Es por eso que Jesús dice, quien tiene al Hijo tiene la vida eterna. No dice, quien tiene al Hijo cuando muere tendrá vida eterna, no. Quien tiene al Hijo tiene la vida eterna, porque yo soy la resurrección y la vida. ¿Ve? Entonces, miren que luego de esto, para explicar, dice el texto, pero él queriendo justificarse, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo al que tengo que amar? Entonces Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones que después de despojarle todo y darle una paliza, se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote y al verle dio un rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él. Entonces, fíjense que aquí hay unos detalles importantes. Está poniendo 3 tipos de personas. Bueno, 4. La primera es el hombre que ha sido golpeado, casi asesinado. No dice quién es, no tiene nombre. Es un innominado. Ya esto no dice mucho. Un innominado es cualquiera que esté en la comunidad. Cualquiera de la comunidad. Segundo, está el hombre que siempre se sube. Entonces, quiere decir, si bajaba, era que venía de Jerusalén, de su guardia en el templo. Por lo tanto, venía puro, según la ley. Y una persona en la calle, en el camino, medio muerto o muerto, tú lo ves ahí tendido, ni me acerco, porque si me acerco me hago impuro. Por lo tanto, los que vivían allá combinaron la religión hebrea con cultos paganos. Entonces, para ellos eran terribles, terribles.
Y fíjense, los odiaban hasta el punto que decían los judíos que preferían tomar agua donde había tomado un cerdo, que es el animal más impuro para ellos, que donde había tomado un samaritano. Imagínense el odio. Preferían tomar agua donde había tomado un cerdo que donde había tomado un samaritano. Eso ya no da pie para otros textos, ¿no? Cuando Jesús encuentra a la samaritana y le pide de beber. Eso es algo muy extraño, que un judío le pidiera. Eso era imposible. Pero aquí el texto dice que ese hombre que es odiado, segregado, que no lo ven como religioso de verdad, ese es el que se acerca. Resurrección al tercer día. Es figura de Jesús. Cuida de él y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de esos te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Mira la pregunta. El maestro de la ley preguntó: ¿quién es mi prójimo? La pregunta de Jesús es al revés. ¿Quién de estos tres te parece que fue prójimo de la iglesia? No es quién es mi prójimo, soy yo de quién soy prójimo. Entonces, él dijo: el que practicó la misericordia con él. Le dijo Jesús: vete y haz tú lo mismo. Es el camino cristiano. El camino de un creyente de verdad de Jesús es: vete y haz tú lo mismo. En otras palabras, sé misericordioso como yo. ¿Ve? Acércate, carga, limpia, cura, lleva en los hombros, cuida, que yo pagaré después cuando regrese, sea algo más. Y también tú dices: hazlo. Sé misericordioso. Y ya para culminar, después de esto, dice: anda, ve y haz tú lo mismo. Hay que guardar esa frase. Encontrando, dice: yendo ellos de camino, ya dejaron ese caso, yendo de camino, entró en un pueblo y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Lo recibe una mujer. Recibían los hombres. Fíjense en el Antiguo Testamento a ver qué mujer recibió a un hombre.
No, es el hombre el que recibe. Abraham recibe y queda la esposa ya en la tienda. El hombre es el que recibe. Aquí ya hay un detalle. Marta lo recibe. Esto indica una cercanía muy grande. Eran amigos. Marta lo recibe en su casa. Ella tiene una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. En este pequeñito texto hay una densidad impresionante. Marta lo quiere, es una amiga de él, igual María es amiga de él, porque son las hermanas de Lázaro. Y entonces lo reciben, pero hay dos líneas. Una es Marta, que lo ha recibido, es la hospitalidad tan importante en Israel. Pero María se ha quedado a sus pies, que significa discipulado. Estar a los pies del maestro es hacerse discípulo. Se hace a los pies, dice, y hace algo concreto, escuchando su palabra. Mientras Marta estaba atareada en muchos quehaceres, entonces fíjense, dos caminos. ¿Cuáles eran los quehaceres de Marta? Seguro que era cocinar, prepararle la comida a Jesús, a los que andaban con él allí, y estaba afanada. Y Marta a los pies de Jesús escuchándole. ¿Qué pasa si Jesús ya era amigo de ellos, muy amigos, qué pasa cuando uno se relaciona mucho con algo? Incluso, por ejemplo, las personas están muy relacionadas con la liturgia, el altar, el sagrario, el presbiterio. Cuando están muy, muy relacionadas, se acostumbran tanto a ello que pasan de largo por el altar, no hacen reverencia, o pasan frente al Santísimo, no hacen reverencia, nada, porque se han acostumbrado al contacto con lo sagrado. Entonces, esto pudo haber pasado en casa de Marta y María. Marta ya estaba acostumbrada a la amistad con el Señor. Por lo tanto, ve muy importante el darle al Señor de comer, es decir, lo humano, darle de comer, prepararle la comida. Y estaba muy bien porque la hospitalidad es buena. Pero María se concreta a escucharle, a estar atenta a él, a su palabra. Mientras tanto dice, al fin ya no aguantó más. Ya Marta estaba que no aguantaba más. Que estoy cocinando, que estoy pelando el pedazo de cerdo, de cordero, que estoy preparando el cordero que estoy haciendo, y la otra ya, y ya no aguantó más. Dice, se paró y dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo? ¿No te importa que mi hermana esté ahí escuchándote, pues, y yo esté trabajando para ti? Miren, eso puede pasar en las comunidades. Hay mucha gente que yo trabajo para el Señor mucho, muy hago. Y no tengo tiempo de orar, de meditar, de leer, de estudiar, de leer la palabra. No tengo tiempo, porque hago muchas cosas para el Señor. Y entonces, le da una orden a Jesús, mientras que María está a los pies, Marta le da una orden. Dile a mi hermana que deje, no, dile a mi hermana que me ayude. Dile a mi hermana que me ayude. Una orden a Jesús. Como a veces nosotros pretendemos darle órdenes a Jesús. Señor, haz esto, te pido que hagas esto y te doy esto. Una orden. Dile a mi hermana que me ayude. Le respondió el Señor. Aquí es importante que Lucas pone el Señor. Aquí no dice le respondió Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor, el Kyrios, es el nombre dado a Dios. Es decir, lo que va a decir Jesús es palabra de Dios.
Lo que va a decir Jesús es lo que es la verdad verdadera. ¿Sí? La verdad verdadera, profunda. Entonces dice, Marta, Marta, que es un reafirmar lo que va a decir. Marta, Marta, te preocupas y te angustias por muchas cosas. Está hablando de la angustia exterior. Me angustio por esto, me angustio por lo otro, me angustio por el que dirán, me angustio por lo que han dicho, me angustio por lo que van a hacer, me angustio. Muchas cosas te angustian. Y hay necesidad de una sola. ¿Ve? Marta ha elegido la mejor parte que no le será quitada. Digo, María, perdón. María ha elegido la mejor parte que no le será quitada. Esto es fundamental. La mejor parte es estar a los pies de Jesús. No es que sea malo servir, no es que sea malo hacer cosas, no es que sea malo tener un corazón así hospitalario. No está malo ayudar a la gente, no está malo servir en la comunidad, claro que no. Pero lo más importante es estar a los pies de Jesús, como María. Solo cuando se está al pie de Jesús, a los pies de Él, lo que haga tendrá sentido. Porque si yo hago las cosas sin estar a los pies de Jesús, probablemente, y lo más seguro que caeremos en buscar que me reconozcan, que piensen que yo hice, que yo lo hice, que yo lo hago mejor, que yo... Mientras si estoy a los pies de Jesús, lo que hago lo haré desde la pequeñez, desde la humildad. Por eso es tan importante aprender a estar a los pies de Jesús. No es que sea una o la otra, no. A veces dice, no, es que el orar contra el actuar. No, no. Es que lo primero es el orar, el estar a los pies de Jesús, para entonces actuar de verdad desde el amor y el corazón. Por eso es que muchas veces en nuestras comunidades, pues mucha gente, podemos ir a la comunidad, participar de la comunidad, pero no estar a los pies de Jesús. Y hacemos servicios, pero no amamos. Hacemos servicios en la comunidad, pero no somos compasivos y misericordiosos. Hacemos cosas en la comunidad, pero no vimos el amor familiar. El amor comenzando con los que me rodean. Es por esto, porque no estoy a los pies de Jesús. Entonces hoy, así como en síntesis, todo esto nos tiene que llevar a reflexionar. En la vida diaria, ¿dónde estoy? Como Marta, que Marta significa señora, el nombre Marta. O como María, Miriam, que significa mujer del mar, servidora. ¿Cuál es el camino que yo transito en la vida? Estoy en el de Marta, haciendo, incluso cosas buenas, o estoy en el camino de María a los pies de Jesús. Desde entonces y desde esa posición podremos hacer lo auténticamente que el Espíritu Santo quiere que hagamos. Solo así haremos lo que el Espíritu Santo quiere que hagamos. De la otra forma podemos hacer muchas cosas, pero eso es lo que quería Dios que hicieras. Y cosas muy sencillas. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Que venga me ponga de rodillas en una silla en el templo? ¿O que me ponga de rodillas ante aquel que ofendí? ¿Que me ponga de rodillas ante mi madre, mi padre, mi hermano, mi hermana que ofendí? ¿O que estoy peleado? ¿Qué es lo que Dios quiere realmente? ¿Que le lleve una cosa a Dios y le regale algo?
o que comparta con los míos. Este texto es muy iluminador para esto. ¿Dónde realmente estoy? Y Jesús está marcando algo también, la importancia de orar, porque Él mismo, todo lo que hacía primero, oraba. En todas las grandes decisiones que se toman en el Evangelio, encontramos a Jesús primero en el monte o en el huerto orando para luego tomar la decisión. A los pies del Padre. A los pies del Padre. Bien, entonces lo dejamos allí para ver si hay preguntas, si hay ideas, etcétera. Me llama mucho la atención los pasajes bíblicos en donde Dios siempre busca en nosotros, nos llama siempre a que practiquemos la humildad, la sencillez, inclusive que seamos como niños inocentes, ¿verdad? Y que seamos auténticos. Y en este pasaje me llama la atención ahí donde dice: amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Esa palabra, amar a tu prójimo, todos somos prójimos. Perdón. Pero es muy duro amar a tu prójimo cuando alguien te hace daño, cuando ese prójimo te hace daño. Es como aquel que te da una mejilla, ponle la otra. Hacer un bien con un bien, o no hacer un mal con un bien. Si te hacen un bien, haz un bien. Si te hacen un bien, paga con un bien, no con un mal. Pero si estas cosas del prójimo son repetitivas, ¿verdad? Ya como uno puede amar a tu prójimo, ¿ves? Me parece que es muy duro para nosotros como seres humanos, ¿verdad? Poner la otra mejilla. Ser misericordioso. No somos misericordiosos, nadie es misericordioso. Bueno solo es Dios. ¿Ves? Entonces, ¿cómo actuar en ese sentido? Te voy a responder con la palabra de Jesús. Dice Jesús: amen a sus enemigos, oren por los que le persiguen. Porque si aman a los que los aman, ¿qué mérito tiene eso? Eso lo hacen los paganos. Si hacen el bien a los que le hacen el bien, ¿qué mérito tiene eso? Eso lo hacen los que no creen. Ustedes amen a sus enemigos para que sean como su Padre del cielo, que hace caer la lluvia sobre malos y buenos, y salir el sol sobre justos y pecadores. El modelo de actuar no es si es duro o es suave, porque eso dependerá de mi elección. Si yo elijo creerme un cuerpo, el ego siempre me dirá que es duro, que no se puede. El ego es una vocecita aquí que tenemos, es el yo falso. Esa vocecita nos va a decir: es duro, no se puede, es imposible. Pero si elegimos el Espíritu nos va a revelar que la transparencia es precisamente ser lo que eres. No es que tengo que lograr ser humilde, no es que tengo que lograr ser, no, es que ya eso soy. Somos imagen y semejanza de Dios. Imagen y semejanza de Dios. Somos humildad. El que es soberbio es el ego, mi yo falso. Ese es el que es soberbio. Por lo tanto, cuando empiezo a escuchar la voz del Espíritu Santo, Él me llevará a darme cuenta quién soy, que soy espíritu con Él. Y entonces empezaré a actuar como el mismo Padre. Eso no tiene que ver con voluntarismo, con hacer esfuerzo, con luchar para hacerlo, con romperse. No, eso tiene que ver con un fluir en el Espíritu. No tiene que ver,
con un romperse para ser misericordioso, no. Cuando tú te abras al Espíritu es un fluir del Espíritu a través de ti, simplemente. Y eso me recuerda una anécdota que dicen que es china, que dicen que es de otro, no sé dónde sea, pero donde sea, tiene un buen mensaje cuando dice que un niño le dijo a su papá, el ser humano, ¿cómo hace para ser bueno? Entonces le dijo el papá, lo que pasa es que el ser humano tiene dos lobos dentro, un lobo malo y un lobo bueno, que siempre están peleando. Y entonces le dijo el niño, ¿y cuál gana? Le dijo el papá, el que tú alimentes. El que tú alimentes, ese gana. Si yo alimento la vida creyéndome un cuerpo, la vida egoica, la vida del miedo, del resentimiento, del juicio, del odio, de todo eso, ese es el que va a vencer. Pero si yo asumo la vida del Espíritu, de estar a los pies de Jesús, del amor, de la compasión, de la ternura, eso es lo que va a vencer en mí. Al fin y al cabo, es una elección nada más. Lo demás viene solo. Tú eliges o yo elijo el mundo egoico, el mundo se viene sobre mí de una vez y me aplasta para aplastar. Elijo el Espíritu Santo viene sobre mí de una vez, actúa sobre mí de una vez para darme, para compartir, para servir. Entonces, no es que tengo que luchar y que eso va a ser muy duro y va a ser, no, así no, por ahí no va. Es dejarse conducir por el Espíritu. Como le dijo Jesús a Nicodemo, es como el viento, no sabe dónde viene y dónde va. Así es el Espíritu. Y el que vive en el Espíritu es así también. Se deja conducir por Él, por el Espíritu Santo. El que se deja conducir por el Espíritu Santo puede programar incluso. Voy a programar mañana, voy a hacer esto y esto. Pero igual, si lo logro, bendito sea Dios. Si no lo logro, bendito sea Dios, porque me dejo llevar por el Espíritu. ¿Ven? Aló, aló. Buenas noches, hermano. Buenas noches, padre. Yo creo que la lectura de hoy es exageradamente abundante, porque es corta, pero tiene como tantos fragmentos, todos tan ricos en elementos interesantes que nos llevan qué sé yo, a tener como más fe. Y destaco tres cosas de lo que usted ha planteado hoy, padre. Uno, que cuando uno analiza, por ejemplo, cómo es la cultura judía de hoy, 2000 años después de Cristo, es absurdamente excluyente. Inclusive para una persona no judía, ser converso a la fe judía no tiene el mismo rango que alguien hijo de padres judíos en la actualidad. Pero cuando uno ve ese relato bíblico y dice Jesús que el samaritano fue el único que atendió al hombre lastimado, lo vendó, lo atendió, puso dinero para que alguien lo cuidara, vemos que la palabra de Dios es integradora, llama a todos, no importa cuál sea nuestro origen, nuestra denominación religiosa realmente. Eso es secundario. En segundo lugar, el relato de Marta y María, yo lo he leído, me imagino que todos aquí o muchos, muchísimas veces. Y he buscado en internet interpretaciones filosóficas, históricas, religiosas de muchos conocedores de la religión. Y en una ocasión leí que no era que lo que hacía Marta era malo, que más bien era complementario. Algunos relatos decían eso, otros decían, como usted lo manifiesta hoy, que nos dejamos llevar por el día a día y por las cosas materiales, por encima de lo espiritual.
Pero también me pongo a pensar, ¿qué hubiera pasado si las dos se echan a los pies de Jesús? ¿Verdad? Entonces es como que nos lleva a, y creo que de eso se trata la palabra, por eso son misterios, porque nos llevan a buscar más información o a buscar más respuesta, ¿no? Y esto va de una u otra forma aumentando nuestra fe. Mira que hay algo interesante allí. ¿Por qué? Cuando se le da prevalencia a lo externo, se entra en conflicto. Ya había un conflicto separador de Marta hacia María. Si las dos hubieran estado a los pies del Señor, luego las dos hubieran trabajado en total unidad. Por eso es más importante eso. Porque el que está a los pies del Señor siempre estará en la unidad, en la búsqueda de la unidad. El que quiere hacer desde fuera, sin estar a los pies del Señor, lo que va a encontrar es separación, división, etc. Aunque sea bueno lo que haga. Eso creo que por alguna parte dice, se habla del discernimiento, ¿verdad? Yo tengo que discernir realmente qué es importante, qué es prioritario, qué es más valioso. No lo había analizado así nunca en función de que probablemente luego trabajarían de forma conjunta. Y finalmente, para terminar, el punto 3 que destaco es que es verdad lo que dice la hermana acá, la compañera, es duro amar a quien te ha hecho daño. Y es cierto. Pero en días pasados yo le preguntaba a usted, padre, ¿cómo yo aumento mi fe? Usted me dice, ese día que hablamos me dice, ¿cómo le dices a un río cómo fluir? Y realmente me puse a pensar en ese escenario de un río. Si un río a mí me arrastra, tengo más posibilidades de salvarme si sigo la corriente y de alguna forma trato de llegar a una orilla a que si lucho en contra de ella, porque el río es más fuerte que yo. Yo creo que precisamente se trata de eso, de dejar que Dios entre en nosotros, que es una tarea difícil, ¿verdad? Pero en el fondo no lo es tanto. A mí me ha pasado, y a mí me dicen, los muchachos que trabajan conmigo me dicen, jefe, usted tiene la virtud de la paciencia. Digo, yo creo que yo soy medio idiota. Dicen, no, porque la gente que le ha hecho daño o que le ha intentado hacer daño, usted le vuelve a hablar, pero ellos están jodidos y usted no. Digo, porque no guardo malos sentimientos dentro de mí. La cuestión no es acercarse a Dios o pedir que Él se acerque a nosotros. Es darme cuenta que soy uno con Él. Es como el río que le diga a la fuente del río, ¿cómo hago para fluir? Si la fuente y el río son uno solo y su camino es fluir. Como la imagen de Dios, que es amor, le dice a Dios que es amor, que desea amar, sino fluyendo como amor. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que eres? ¿Qué es lo que somos? Lo que pasa es que nosotros hemos sido programados, se nos enseñó desde niño que no somos eso, que somos otra cosa, que somos lo que dicen de mí, lo como me he visto, como lo que pienso, lo que logro, lo que obtengo. Pero eso no es verdad. Esas solo son ideas del yo falso. Tu yo verdadero es divino. Tiene el mismo espíritu de Jesús. Por lo tanto, lo que hay que hacer es darme cuenta de esa verdad. Soy divino. Y estoy unido al divino. Mi camino es divinidad. Ya. No hay que luchar, no hay que trabajar, no hay que ganarse. No. Es fluir, es dejar que la fuente fluya en el río de mi vida, donde se funde todo, hasta llegar al río de la vida de los demás. ¿Ve? Entonces, necesitamos hacer una depuración muy grande de esas ideas
de lucha, de conquista, que son en gran manera heréticas. Si tú vas a la antigüedad y buscas pelagiano, el pelagianismo, léete lo que es eso para que tú veas. Y te das cuenta, te has asustado que un montón de católicos pelagianos, heréticos. El nombre actual no es neopelagianismo o semipelagianismo. O sea, yo me gano el cielo, yo me gano esto, yo me gano la salvación, yo me gané, él se la ganó porque fue bueno. Eso es pelagianismo, una herejía. ¿Quién se gana? Y la Biblia lo dice hasta la saciedad, sobre todo Pablo. Es que no somos nosotros, es Cristo quien lo conquistó por mí. Nos salvamos por fe, no por obra, para que nadie pueda gloriarse. Y esto no viene de ustedes, de sus obras, de las prácticas de la ley. Viene de su amor misericordioso, que dio la vida por nosotros. Entonces, los cimientos de nuestra fe tienen muchos problemas, que vienen de una larga historia, muy influida por lo griego, muy influida por, de pronto, y sobre todo, fíjense, muy influida por el protestantismo. Porque el protestantismo fue el que empezó a hacer énfasis en la salvación personal. La iglesia creía siempre en la salvación comunitaria. Nos salvamos todos o nos perdemos todos. Y el protestantismo empezó a marcar la teología protestante, que uno se salva individualmente. Y la iglesia fue adquiriéndolo también. Más, porque a mí había unas líneas del pasado que lo hacían. Por lo tanto, hay que como pensar es qué es lo que enseña realmente la palabra, cómo interpretarlo según los textos, según el lugar. Porque alguien me decía, pero esta parte, ¿por qué usted la entiende así como está ahí y otra parte no? Bueno, porque hay que ver los escenarios. Hay que ver los escenarios en que Jesús está hablando. Cuando el autor lo que quiere hacer es que veamos en ese personaje a Jesús, como el caso del buen samaritano. El autor lo que quiere es que veamos allí a Jesús y que hagamos lo mismo nosotros. Cuando Jesús está hablando de manera parabólica, que no es una historia, sino una parábola. El Lázaro, el llagado y el rico Epulón. Que el perro le lamía las llagas, no sé. Eso no es una historia, es una parábola. Que habla del mismo Jesús. Jesús es el Lázaro llagado. Y los perros son los paganos que le lamen las heridas. Los paganos que fue lo que tuvieron en la crucifixión y todo lo demás y no sé cuánto. ¿Cómo tú lees en el contexto lo que dice ahí? Ver los contextos. Porque de pronto a Jesús lo están siempre cuestionando y cuestionando. Hay que saber el contexto de eso. Porque Jesús por derecho no podía ser rabí. En el mundo de Jesús, un rabí tenía que ser hijo de un rabí. La única alternativa de Jesús en la vida era ser carpintero con su padre o albañil. Pero que un carpintero se hiciera rabí, eso era una usurpación. Entonces continuamente el evangelio lo están probando porque lo ven como un usurpador. Su familia es de allá, de Nazaret, además es carpintero, hijo del carpintero y ahora es maestro. Usurpación. No se entiende muchas cosas si no entendemos el contexto. Esto es lo que vamos a ayudar con el libro que ha salido nuevo del mundo hebreo que vamos a presentar el 3 de octubre, Dios mediante. Bien, entonces terminamos con una oración. Te damos gracias, Padre de misericordia, por regalarnos tu palabra, por darnos a Jesús, nuestro hermano mayor, quien es el exegeta, el intérprete de toda la Escritura y de toda la vida, que siempre podamos estar a sus pies para poder discernir los signos de los tiempos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y le recordamos, nos encontramos el próximo martes a la misma hora. 1000 bendiciones.